Why do we give? We give to make a difference, to touch hearts and change lives. We give to feed the hungry, care for the sick, and comfort those in need. We give to show Jesus to our neighbors, our community, and the world. We give as an act of worship to a God who has given everything. We give because we are the church, the body of Christ, called to be a light in the darkness, a city on a hill that cannot be hidden. We are the hands and feet of Jesus, sharing the hope of the gospel. This is why we give. Pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes aquí. Ya después de la semana pasada, ¿no? El domingo celebramos este domingo de Pascua, ¿no? Que fue realmente muy emocionante. 6 personas proclamaron su fe públicamente en el bautismo. 4 personas decidieron dar el paso de empezar a seguir a Jesús, ¿no? Le entregaron su vida como su Señor y Salvador. Y además, bueno, pues disfrutamos de unos ricos hot dogs al grill, conviviendo, una comunidad que a pesar de nuestras diferencias de país, de estados, de cultura, pues estamos unidos por Cristo, ¿no? Entonces fue realmente un gran domingo. Y esta semana estuve reflexionando en eso, en esta semana que no solamente nosotros la celebramos, sino que en ese momento las iglesias de todo el mundo estaban celebrando esto. Celebramos que hace 2000 años Jesús recobró vida, venciendo la muerte después de 3 días de haber estado muerto, ¿no? En la cruz pagando por nuestros pecados, y se convirtió en el único camino para darnos vida eterna con el Padre, ¿no? Y entonces fue una victoria gloriosa, reflexionaba, lograda con este gran sacrificio de amor que no merecíamos, y que gracias a él se calcula que 2.200 millones de personas en todo el mundo proclaman seguirlo. 2.200. Eso equivale a 3 de cada 10 personas más o menos de todo el mundo declaran hoy que siguen a Jesús. Imagínense. Y claro, no todos han usado su palabra como fundamento para seguirlo, y lo sabemos. Y esto es bien importante porque, como Jonathan siempre nos recuerda, que para nosotros la palabra debe ser la máxima autoridad de nuestras vidas, porque en ella es que sabemos lo que desea de nosotros, ¿verdad? Y así pues no nos vamos a desviar. Es por ella que sabemos que somos llamados a esta misión de ser discípulos, que a su vez hacemos discípulos, discípulos que convivimos íntimamente con Él, dispuestos a ser transformados por las enseñanzas que nos da, y que nos organizamos para seguir llevando el evangelio a más gente en nuestra comunidad y en el resto del mundo. Pero también Él nos da este mandamiento en su palabra, que es bien importante en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces la manera en que el mundo sabrá, ¿no?, que en verdad somos discípulos de Él es amándonos los unos a los otros como Él nos amó, ¿ok? ¿Cómo fue ese amor? Fue un amor que fue dispuesto a servir, pero también un amor dispuesto a morir por nosotros, un amor sacrificial, ¿no? Y que debe de manifestarse, como Él dice, en todo lo que hacemos, en nuestra manera de amar. Y doy este contexto porque si tú ya nos has visitado por algún tiempo, pues sabes que es algo que enseñamos constantemente. O sea, realmente no es que sea nuevo, ¿no? Porque estamos tratando de ser fieles a la palabra. Pero algo de lo que no hemos sido muy buenos enseñando es lo que dice la palabra en cuanto a cómo usar nuestros recursos que Dios nos da, y específicamente cómo utilizar nuestro dinero para impulsar el evangelio, para amar a nuestro prójimo con un corazón generoso como Jesús nos lo pide. Hoy 2.200 millones de personas en el mundo declaran ser cristianas, porque desde los tiempos de Jesús
han habido discípulos que han invertido sacrificialmente en su misión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos dice que muchas mujeres se hallan a Jesús y específicamente dice que ayudaban con su dinero. En Hechos 2 también nos dice que los primeros discípulos en Jerusalén vendían sus propiedades para repartir los bienes entre los necesitados. O sea que cada uno de nosotros aquí estamos gracias al corazón generoso y a la generosidad sacrificial de algún discípulo que ha ofrendado, ¿no? De hecho, este campus es un ejemplo. Gracias a las ofrendas sacrificiales de los otros campus es que podemos estar aquí alabando al Señor, ¿no? Así es que con esto en mente, hoy vamos a iniciar una miniserie llamada La riqueza de la generosidad, donde vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Y siendo transparentes, es un tema que como pastores es difícil, ¿no? Porque probablemente habrá gente que hoy se ofenda cuando estemos hablando de dinero. Y probablemente se ofenda con justa razón porque han tenido malas experiencias o porque les ha tocado ver malas experiencias de recursos muy mal manejados. Y entonces puede entenderse. Pero siendo honestos, la realidad es que por una u otra razón no es fácil dar generosamente para contribuir a la misión. Recuerdo que mi manera de dar en la iglesia antes de seguir a Jesús, ¿no? Yo crecí siendo católico. Desde niño, cuando íbamos a misa, pues mi papá nos daba monedas a los hijos, pasaba la canasta y dábamos nuestras monedas. Entonces, esa fue la manera en que aprendimos a dar y fue la manera en que yo ofrendaba cuando empecé a caminar con Jesús. O sea, realmente yo lo que estaba haciendo era dar de mi bolsillo lo que me sobraba. Esa era la ofrenda que yo le entregaba al Señor, algo que no me afectara. De hecho, Jonathan y yo platicábamos y él me decía que hay un dicho en las iglesias que dice que el último lugar donde llega Jesús en la vida de uno es al bolsillo del creyente, ¿no? Y suena broma, pero es cierto, porque el dinero es uno de los ídolos más difíciles de tumbar de nuestra vida, de dejar de servir. Es una realidad. Y por lo tanto es un tema que se convierte en tabú. Nadie quiere hablar de este tema para no ofendernos, porque pues nos queremos amar, ¿no? Y queremos caminar juntos. Y además, tal vez hoy podrías pensar, bueno, probablemente hoy no es el mejor momento para hablar de ser generosos en este entorno de inflacionario donde vivimos, donde los precios siguen subiendo cada vez más, cada vez alcanza menos. Salir a comer fuera, o sea, ya no es tan accesible como antes. No sé si a ustedes les pase, a mí sí. Ya cuando recibes la cuenta dices, bueno, pues qué, o sea, fue nada más una arepita, ¿no? O sea, no fue toda la vaca la que pedí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Pero vaya, es necesario enseñar sobre la generosidad hacia la iglesia, porque la riqueza material, ya sea mucho o poca, compite con nuestra madurez espiritual. Es una realidad. Y yo creo que también lo más importante es porque todos tienen que saber que la gracia de Dios abunda sobre quienes son generosos. Yo le doy gracias a Dios por esta serie, porque yo no quiero que cuando Él me llame me pregunte, oye Jorge, ¿por qué no enseñaste más sobre la generosidad? Porque yo quería que mi gracia abundara en esas personas. O que inclusive alguno de ustedes un día me pregunte, ¿por qué no nos enseñaron más de esto cuando Dios promete que su gracia abunda? ¿Sí? Entonces para mí es un privilegio poder hablar de este tema escabroso, ¿no? Y vamos a estudiar un pasaje hoy en la segunda carta de Pablo dirigida a la iglesia de Corinto, donde vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios en cuanto a la generosidad. En esta carta Tito, él ha sido el responsable de entregar esta carta y también él va a ser responsable de recolectar una ofrenda que él organizó un año atrás, que los corintios habían decidido dar con gusto, se habían comprometido, pero en la realidad la ofrenda no iba muy bien, ¿no? Esta ofrenda era parte de una colecta mayor que Pablo había organizado entre las iglesias gentiles para ayudar a los creyentes de Judea que estaban pasando tiempos económicos realmente difíciles y que eran resultados de una hambruna que había habido a finales de los años 40 y probablemente también causada por la persecución que estaban recibiendo ellos ahí en Jerusalén.
Entonces, para esta época, esta colecta no era un proyecto pequeño, sino involucraba transportar mucho dinero, ¿no?, entre las ciudades, con comitivas, con representantes de las iglesias, para estar seguros que se administraran bien los recursos. Y bueno, la idea es que esta ofrenda pudiera llegar bien hasta Jerusalén, que era donde era necesitada. Y así que, bueno, para exhortarlos, para cumplir bien este compromiso al cual estaban fallando, Pablo va a hacer referencia a las iglesias de la región de Macedonia, ¿no?, que él mismo fundó durante su segundo viaje misionero. Eran las iglesias de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Y se va a referir a ellas como este modelo de generosidad que caracteriza a un discípulo de Cristo, de estos discípulos que amamos como Cristo nos amó. Entonces vamos a leer de 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 9, y del capítulo 9 vamos a leer el versículo 7 y 8. Y en reverencia a la palabra te invito a que nos pongamos de pie para ver qué es lo que el Señor nos dice. Palabra de Dios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Palabra de Dios, pueden estar. Lo primero que Dios quiere que sepamos al leer esto es que ofrendar generosamente es una manifestación de la gracia que Dios ha tenido sobre ti. Versículo 1 y 2 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Las iglesias de Macedonia estaban localizadas en una región rica en recursos naturales, en comercio, pero estaban enfrentando lo que Pablo dice, las pruebas más difíciles y una pobreza extrema. Muy probablemente esta situación es precisamente debido a la persecución que estaban constante, que estaban sufriendo por ser seguidores de Cristo. Y él dice, Dios les ha dado gracia. Gracia es esta actitud de bondad incondicional que tiene Dios. Quiere ser bondadoso, no merecida, que tiene hacia nosotros. Y esta actitud, esta gracia la manifestaban diciendo, en medio de las pruebas difíciles, desbordan alegría. En medio de su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Esta rica generosidad es motivada por esta alegría desbordante, por tener esta gracia, sabiendo que esta gracia y por gracia, sin merecerlo, en Jesús fueron reconciliados con el Padre, que ya nada los va a separar del amor del Padre, y que podían contar con la actitud de gracia, de bondad del Dios incondicional día a día, en medio de las pruebas difíciles, en medio de extrema pobreza. Ellos desbordaban alegría. Y dice el versículo 3 y 4. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían,
rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en la ayuda para los santos. ¿Tú recuerdas el pasaje de la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos, donde él está en el templo con sus discípulos y ven a una viuda que se acerca y deposita 2 moneditas pequeñitas en el cofre de ofrendas, mientras que los ricos echaban públicamente grandes cantidades de dinero? ¿Te acuerdas qué les dice? O sea, en Marcos 12 nos dice: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿No? Es lo que de igual forma les está diciendo Pablo, ¿no? Que la ofrenda de los de Macedonia no fue obligada, fue espontánea, movida por esta gracia que habían recibido de Dios y que abundó en rica generosidad. Y no fue por el monto que dieron esta rica generosidad, porque eran iglesias que eran extremadamente pobres, sino porque en vez de dar lo que les sobraba, dieron de los escasos recursos que tenían, conscientes que tendrían que sacrificar algo. Lo hicieron con gozo, rogando porque sabían que era un privilegio hacerlo. Y es que realmente no a todo el mundo Dios le da la oportunidad de apoyar el evangelio. No todos tenemos ese privilegio de poder participar de esto. Ellos lo sabían y respondieron con una generosidad que rebasó las expectativas de Pablo. Y en el versículo 5 vemos la clave, o sea, ¿cómo es que esto sucedió? En el versículo 5 dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros conforme la voluntad de Dios. Esta es la clave. Se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y de ahí decidieron qué hacer, qué pasos tomar. Y esta clave es la que debe regir no solamente nuestra generosidad, sino todos los aspectos de nuestra vida, en el día a día como seguidores de Jesús. Pablo en Romanos capítulo 12 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, su gracia, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo nos pide ahora que tenemos su gracia, que adoremos al Señor. Esa es nuestra respuesta, entregándonos como un sacrificio vivo, santo, que sea apartado para Él, agradable a Él, donde Él está sobre todo, porque nos entregamos a Él, que Él siempre es primero, y donde por lo tanto le pedimos que en ese sentido renueve nuestra mente para que nos permita ver el mundo como Él lo ve, de tal forma que nuestro corazón sea transformado como Él amó, y que estemos dispuestos a dar estos pasos que nos pide dar con gozo, con la confianza de que su voluntad es buena, que es agradable, que es perfecta. Y en forma práctica significa que todas las mañanas debo tener presente que me he entregado como sacrificio para adorarlo. Las mañanas al levantarme, Señor, te entrego mi vida, soy un sacrificio tuyo para adorarte este día. Y entonces así voy avanzando, y cada vez que tenga que tomar una decisión, lo primero no es preguntarme qué debo hacer o preguntarme qué quiero hacer, sino preguntarle a Él, entendiendo su palabra, conociendo su palabra y en oración, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo amar como tú me amaste? En la escuela, en el trabajo, con la familia, amigos, diversiones que elijamos, en proyectos que tengamos y en la generosidad, que no es la excepción. Porque siempre Dios nos va a presentar oportunidades para que podamos apoyar al evangelio. Así es que en esas oportunidades pregúntate, ¿cuánto quieres que dé, Señor?
Entrégate a Él. Dile, de los recursos que tú me das, ¿cuánto quieres? En vez de preguntarte, ¿cuánto puedo dar? En el caso de la iglesia de Macedonia, el deseo era adorarlo, servirle, y era tan grande que no permitirían que sus circunstancias ni su situación económica les impidiera participar de la obra del Señor. Se entregaron a Dios primero y dejaron que Él les dijera y que Él decidiera cuánto tenía que dar. Y la respuesta fue más de lo que ellos podían dar. Que amaran a la iglesia de Jerusalén como Cristo los amó a ellos, con esa bondad incondicional, y lo hicieron sabiendo que también la bondad incondicional de Dios iba a estar sobre ellos. Así es que la recomendación y la clave es: entrégate primeramente a Jesús en todo, en todo. Pablo continúa y entra al tema de haber enviado a Tito, ¿no?, con la carta para recolectar la ofrenda pendiente. Y les dice en el versículo 6 y 7, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. La situación de la iglesia de Corinto era muy diferente a las iglesias de Macedonia. Corinto era una ciudad afluente y la iglesia también contaba con recursos bastante abundantes. Pero él les está diciendo que ellos son una iglesia rica, pero no solamente materialmente, sino en dones que Dios les ha dado. Les ha dado dones de fe, dones de palabra, de conocimiento, de esta gracia con la que aman. Sin embargo, les dice, la gracia de la generosidad en la colecta no es evidente como en la gente de Macedonia. Hagan lo necesario por abundar en esta gracia que también les he dado. En el versículo 8 sigue y dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Lo que les está diciendo es que la generosidad cristiana no es un tema de obligación, sino es un tema de amar como Jesús amó. Y Pablo quiere ayudarles a validar la autenticidad de su amor hacia los demás que están en necesidad. Hacerles ver cómo iglesias en extrema pobreza y circunstancias adversas respondieron mejor que ellos, que eran una iglesia afluente y llena de dones espirituales. Y quizás puede ser que las iglesias de Macedonia se identificaban con las de Jerusalén, porque ellos sufrían persecución y pobreza, la misma que sufrían en Jerusalén, ¿no? Sabían en carne propia lo que era vivir así, y algo que los corintios pues no experimentaban, y tal vez por eso ellos no podían ver esa gran oportunidad de servir con generosidad. Y se puede entender. De hecho, por ejemplo, mucha gente, incluyendo a mí, somos generosos con organizaciones, por ejemplo, relacionadas con alguna enfermedad, cuando alguien de tu familia o tú en lo personal has pasado por esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, en la casa, estuvimos apoyando por mucho tiempo a St. Jude, este hospital de niños contra el cáncer, que apoya a las familias sin costo alguno, porque mi mamá falleció de cáncer cuando yo era pequeño, y había una identificación ahí que como que te lleva a dar, tienes esta empatía, ¿no? Y probablemente los de Corinto no tenían esta empatía hacia la iglesia de Jerusalén. Así que por eso es importante que nos entreguemos primeramente a Él. Porque en el momento en que nosotros nos entreguemos a Él, Él es quien va a hacernos ver lo que nosotros no podemos ver. Él nos va a hacer sentir lo que nosotros igual no podemos sentir, y entonces a partir de ahí podemos responder. Y también lo que hace Pablo y lo que va a hacer Pablo es no solamente utilizar a la iglesia de Macedonia como modelo, sino que les va a mostrar el modelo supremo de generosidad sacrificial con el que seguramente sí se van a identificar y con el que seguramente nosotros también nos identificamos. En el versículo 9 les dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes pudieran llegar a ser ricos. Esta es la generosidad sacrificial máxima que puede haber. Dios Hijo, o sea, Dios tenía las riquezas de la existencia celestial y voluntariamente renunció a esas riquezas
para asumir un estado terrenal que seguramente para él era pobreza extrema. Alguien a quien se le debía dar honor, servicio, voluntariamente se despoja de eso, toma la naturaleza de siervo para servir. El teólogo William Barclay dice que el sacrificio de Cristo no comenzó en la cruz, tampoco comenzó en el momento de su nacimiento, sino comenzó en el cielo, cuando dejó a un lado su gloria y consintió venir a la tierra. En el momento que dijo, sacrifico mi riqueza divina para que con esta pobreza que yo voy a tener, ellos puedan ser enriquecidos. Así es que nosotros, antes de entregar nuestra vida, no importa cuánta riqueza material pudiésemos haber tenido, cuánta estabilidad pudiésemos estar tenido en nuestra vida, sin Jesús estábamos espiritualmente en bancarrota, muertos a causa de nuestros pecados, sin posibilidad de vida eterna con Dios. No teníamos ningún tipo de moneda que pudiera pagar por nuestros pecados. Ni sacrificios, ni buenas obras, ni gente intercediendo en oración por nosotros, no. Pero Él estuvo dispuesto a pagar y asumir nuestra bancarrota extrema y pobreza y asumir esa deuda para pagarla con la moneda más preciosa que ha existido. Su sangre en la cruz. Y Cristo pasó de la riqueza infinita a la pobreza extrema, para que nosotros podamos pasar de la pobreza extrema a las riquezas del reino de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en este Jesús vivo como nuestro Señor, su generosidad sacrificial, ese pago que saldó la cuenta, se aplica a nosotros para darnos la posibilidad de ser adoptados por Dios. Y Dios en Cristo entonces nos nombra a sus hijos, sus hijas, nos convierte en coherederos de las riquezas de su reino. Es real, empezando por el privilegio de estar en su presencia. De hecho, cuando lo recibimos, Él ya hizo un depósito de garantía. Él envía al Espíritu Santo como garantía a nosotros de que le pertenecemos, de que somos de Él. Imagínate la riqueza que ya recibimos con ese depósito de recibir a Dios, Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y entonces servimos con nuestros recursos apoyando el Evangelio para reflejar esta gracia derramada en nosotros, ese carácter de generosidad sacrificial que tiene hacia nosotros, para amar a nuestro prójimo como Él nos amó, para que más gente pueda tener un encuentro con Jesús y acceder al reino al que ahora ya pertenecemos. Y bueno, igual podrías pensar, ok, sí quiero ser generoso, lo veo, pero hay biles que pagar, hay colegios, hay cuentas médicas, o sea, es difícil. Yo lo que te diría es que sigas la clave de los de Macedonia. Entrégate primero a Él, entrégate, ¿no? Dile gracias, Padre, por tu gracia. Dime, Señor, ¿cuánto quieres que dé? Para amar como tú amaste, entrégate. ¿Sabes por qué? Porque la economía del mundo no es la misma economía de Dios. La economía del mundo dice, mientras más doy, menos tengo, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra sobre la economía de Dios en 2 Corintios 9, 7 al 8. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Ahí empieza la economía de Dios. En el corazón, lo que haya decidido uno. No de mala gana ni por obligación, porque en su economía Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Lo que fundamenta la economía de la generosidad cristiana no es tu trabajo, no es tu negocio, tus inversiones, tampoco tu talento, tampoco tus relaciones, tampoco el entorno, si es favorable o desfavorable, sino la realidad de que Dios ama al que da con alegría. Es una verdad.
Y primero te dice, es un asunto individual que se resuelve en la intimidad de tu propio corazón. Ahí es donde empieza, entregándole, preguntándole a Él, confiando con gozo en el corazón. Él no quiere que sea de mala gana, Él no quiere que sea por obligación, sino que sea una respuesta a este privilegio de tener la oportunidad de servir con tus recursos en favor del Evangelio. Y segundo te dice, yo amo al que da con alegría. Y amar en este contexto va más allá de solamente agradarse hacia ti, sino que Él responde en acción y les dice, yo puedo hacer que toda gracia abunde para ti, inclusive más allá de estos recursos que has dado, de tal forma que tengas todo lo que necesitas. Que es diferente a decir todo lo que quieres, ¿no? Aclarándolo, pero sí todo lo que necesitas. Y no solo eso, Él dice, yo te voy a reabastecer tus recursos para que puedas abundar en toda buena obra. Y mi bondad incondicional, que la gracia de Dios se manifieste a través de ti. Dios Todopoderoso proporcionará los medios para ser generosos a quienes dan sacrificialmente con alegría. Créemelo, Él te va a dar lo que necesitas. Yo personalmente lo he vivido. Hay gente aquí que es testigo de que Él responde y su gracia responde. Es cierto. Ana y yo, y digo un ejemplo reciente, Ana y yo vendimos el negocio que teníamos para servirle hace 13 años, ¿no? Después de haberme entregado con Él y estarle preguntando qué deberíamos de hacer para seguirlo. Si continuar en un negocio, que eso está bien, ¿no? O sea, el negocio genera recursos, puedes ayudar, o sea, no estaba nada mal, o en el ministerio, pero la pregunta era, ¿cuál es tu voluntad? Y su respuesta fue al ministerio. Y fue un sacrificio financiero. Y ahora vivimos más apretados que como vivíamos antes, eso es una realidad. Pero créeme, no nos ha faltado nada, ¿no? Algunos saben incluso que mi papá, él ya tiene 90 años, está ya muy delicado, ha tenido varias cirugías recientemente, una de cáncer, una úlcera, ¿no? En los últimos 2 años. Y bueno, o sea, mi deseo y en mi corazón está el poder estar viajando a México para poder estar platicando, ¿no? O sea, poderlo disfrutar mientras Dios lo tenga con nosotros. Y también mi suegra, ¿no? Ella tiene, creo que son 93 años, pero ella sí está sólida como una roca. O sea, ella es de origen cubano. Los cubanos tienen la característica de qué bárbaros. O sea, son más longevos que Matusalén. Pero, no, de veras. Pero bueno, ella tiene 93 años y el corazón de Ana también es bueno, quisiera estar con ellos. Y bueno, pues los boletos a México cuestan $600 cada uno, ¿no? O sea, y entonces estar yendo, pues está más allá de nuestras posibilidades. Este año también se casan un hermano joven, y queremos ir para poder compartir con ellos, estar con la familia, pero poder ir también no solo Ana y yo, sino con los muchachos. En fin, dificilísimo sería en mis fuerzas, en nuestras fuerzas. Pero Dios te da todo lo que necesitas y conoce tu corazón. Hace un año, una amiga de Ana, al finalizar el año, que trabaja para una línea aérea que vuela a México, le ofreció ponerlo a Ana y a mí en la lista estas de pases para amigos, que tiene 3 lugares. Entonces puso a su mamá y entre todos, inclusive a la distancia, puso a Ana y me puso a mí. Y entonces ahora tenemos boletos de $60 en vez de $600, ¿no? Y digo, es un pequeño ejemplo, pero porque Dios en su gracia va en el día a día manifestándola. O sea, no tienes que ver grandes señales, pero Él se encarga de que tengas todo lo que necesitas. Y esos boletos son para su gloria, ¿eh? Y no dejo de hablar de ello para glorificarlo a Él y que la gente pueda saber lo poderoso que Él y la gracia que tiene. Así es que mi invitación ahora, hoy, que ya en mí no recae el compromiso de haberles hablado a ustedes. O sea, yo ya no tengo la culpa de no haberles hablado a ustedes de lo que es la generosidad. Yo ya estoy bien con el Señor porque yo ya hablé. Pero vaya, si todavía no aprovechas ese privilegio, ¿no?, de ser parte de la obra, de la misión de Dios, yo te invito a que des el paso de entregarte
Entrégate primeramente a Dios y pregúntale cuál es su voluntad, ¿sí? ¿Qué quiere que tú hagas con esos recursos que te ha dado, recordando que Él ama al dador alegre, que su gracia va a abundar en ti y para todas buenas obras de Él abunden en ti, ¿ok? Todo para su gloria. ¿Le vas a creer?